Hola, buenas. Voy a hacer el último vídeo de estos de índice horario y vamos a hacer esta vez este ejercicio que no está en el PDF, que voy a explicar una cosa muy importante sobre, sobre esto de las conexiones de índice y el índice horario. Bien, nos da este esquema de aquí, de transformador trifásico. Como sabemos, esta es em, la parte de alta tensión o transformador o el primario, que suele ser, y esta es la de baja tensión. Cogemos, como ya he explicado varias veces, tenemos que representar por separado sus diagramas fasoriales y luego superponer uno con otro. Este sería el de alta tensión, el que tenemos en la izquierda, y este de aquí sería el de baja tensión, que tenemos en la derecha. Bien, pues nos dibujamos el esquema y tenemos que el siguiente paso es buscar el diagrama fasorial, cuyo objetivo es buscar la tensión entre la tensión de fase, que sería entre A y el neutro, que el neutro no lo tenemos, es un neutro imaginario, pero que se encuentra en el centro del triángulo, ¿vale? Por medio de las mediatrices, la unión de mediatrices se unen en el centro del triángulo y nos da el neutro, ¿vale? Bueno, pues para hacer esto comenzamos haciendo como vemos, esto es una conexión en triángulo, ¿vale? Entonces comenzamos haciendo un triángulo. Comenzamos haciendo un triángulo y en cada vértice situamos em, pues las fases A, B y C. Secuencia directa. Eso es muy importante. Y entonces nos fijamos, vamos buscando la tensión de fase. Pero en un triángulo, o sea, en un diagrama fasorial de triángulo, lo que primero tenemos que sacar es las tensiones de línea y después, conforme a eso, sacamos las tensiones de fase. Bueno, para hacer las tensiones de línea, que serían estas, ahora tenemos que ver en qué dirección van los vectores. Bueno, pues nos vamos aquí al diagrama y nos damos cuenta que tenemos que buscar la tensión entre A', o sea, entre A y A'. Y vemos que A' corresponde con el punto B. Por lo tanto, punto B, A' es igual que A'. Luego, entre B y B'. B' es C. Por lo tanto, C, B'. A, o sea, y luego entre C y C'. Y C' se corresponde con A. Por lo tanto, ponemos aquí C'. Bien, entonces, la tensión entre A y A' es lo mismo que decir la tensión entre A y B. Entonces, A que lo tenemos aquí y B que lo tenemos aquí. La tensión AB. Tensión AB, según la teoría de los vectores, eso se representa de esta manera. El final sería B, o sea, el principio del vector sería B y el final sería A. Eso significa tensión AB. Aquí lo colocamos A. Bueno, en vez de poner B, como estamos haciendo con A', porque es A' lo que estamos haciendo, sería A', ¿vale? Este vector de aquí es tensión A'. Y así sucesivamente con el resto. Una vez que sacamos, por ejemplo, este de aquí, lo siguiente es, tenemos que cerrar el triángulo. Y para cerrar el triángulo tenemos que este vector tiene esta dirección, este sentido, y este tiene este sentido, que hace que cierre el triángulo. Este sería la tensión. Esta de aquí sería B', y este de aquí es C,
C'. Bien, entonces nosotros vamos buscando la tensión de fase. La tensión de fase es la tensión entre A, o sea, entre una fase y el neutro, que es imaginario. El neutro se encuentra en el centro del diagrama. Por lo tanto, haríamos, sería mediatrices, ¿vale? Que se unen en el centro del triángulo. Sería una cosa por aquí más o menos. Este sería el neutro imaginario. ¿Cuál es la tensión de fase? La tensión de fase sería entre AN, BN y CN. AN sería este, ¿vale? Entre A, punto A, y N, que es el neutro. Luego CN y luego BN. Ahí lo tenemos. Aquí en pequeñico, pues habría que indicarle al profesor que esta sería la tensión de fase. Esta sería BN, BN, pequeño, y así con todas, ¿vale? Eso es lo que nos interesa. Esto se nos queda, pues, este diagrama sería algo así. Centro, A, N, desfasados 120 grados. Esto sería 120 grados. Y este es B. Y este es C. Y tomamos como referencia uno de ellos y lo colocamos que coincida con las 12 del reloj. ¿Vale? En un reloj, en un índice horario, es como un reloj cuyas horas son los índices horarios. Este sería el 12 o desfase de 0 grados. Luego está el 1, 2, 3 y así y sucesivamente, ¿vale? Pues uno de ellos suele ser el A, lo alineamos con 0 grados, o que sean las 12, ¿vale? Ahora bien, ahora este ya es un poco más complicado de ver. Una vez que hemos hecho el primario, que no tiene mucha dificultad, ahora vamos a hacer el secundario. Como ya expliqué, cuando representamos el diagrama, o sea, cuando representamos el esquema, arriba, digamos en la parte alta, colocamos los principios de la bobina. Los principios de la bobina podríamos pensar que son estos de aquí. Que podríamos pensar que este es el principio de la bobina. Esto de aquí podemos pensar que es el principio. Pero no. El principio de la bobina se representa siempre por letras simples. O sea, A, B, C, U, V, W, R, S, T. Letras simples, que no son primas. Esto sería... Y esto sería el final. Las letras con prima, que llaman prima, indica que es el final de la bobina. Por lo tanto, arriba colocamos el principio de las bobinas y abajo colocamos el final. ¿Vale? Ahora, ¿qué nos tenemos que hacer? El diagrama fasorial. Igual que lo que hemos hecho antes, ¿vale? Pero esta vez tenemos que fijarnos que las tensiones van invertidas, digamos. Siempre tenemos que buscar la tensión entre el principio de la bobina y el final. Siempre tenemos que buscar entre el principio de la bobina y el final. En este caso, nos venimos aquí y vemos que tenemos que buscar la tensión entre el principio, que sería A, y el final, que sería prima, ¿vale? Para ello, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues primero empezaríamos dibujando un triángulo, pero ese triángulo tiene que ser invertido. ¿Por qué? Porque en los bornes hemos colocado los finales. En los bornes, que son estos de aquí, hemos colocado los finales
de las bobinas. Entonces la representación fasorial, digamos que es invertida. No sé explicarlo muy bien, pero así lo aprendí yo. Cuando el final de la bobina se coloca en los bornes, las cosas van, los fasores van invertidos. Entonces, como ya expliqué en un vídeo, el diagrama fasorial salía de esta forma. Salía que el vector A apuntaba hacia abajo y luego desfasados invertidamente, de forma inversa, tenemos C' y el B'. ¿Vale? Entonces, ¿cómo saldrá el triángulo ese? Pues el triángulo será algo tal que así. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar dibujando un triángulo. Tenemos que empezar por dibujar un triángulo de forma invertida. Porque nuestro objetivo es buscar las tensiones de fase que están invertidas. Por lo tanto, tenemos que dibujar un triángulo invertido. Aquí tendríamos que poner A. ¿Pero qué A? ¿Qué A colocamos? Pues tenemos que colocar tengo que colocar A', B' y C'. Las colocamos en los vértices. De esta forma, que es la forma invertida. Luego, vemos que coincide en... Luego, nos venimos aquí. Tensión, tenemos que buscar la tensión entre A' y A. ¿Vale? ¿Y A qué es? A es el punto B, que tenemos aquí. El punto B', por lo tanto, aquí. Esto es igual que A. Y así con todo. C' es... Aquí va una prima. Se me ha pasado eso ahí ponerlo. Esto es una C'. C' es B. Y A' es C. Vale, ¿y cuál es el sentido? El sentido es... el sentido sería... Estamos buscando... Aquí, por ejemplo. A, o sea, A'. ¿Dónde está A'? Aquí. ¿Dónde está A? Aquí. Pero como he dicho antes, siempre buscamos la tensión entre el principio de la bobina y el final de la bobina. ¿Vale? Entonces, la dirección es esta. Bueno, no, perdón, en este caso, el sentido es este, porque es la tensión entre A, o sea, entre A', A, ¿vale? A lo tenemos aquí y A' está aquí. Por lo tanto, el sentido va hacia acá. Y para cerrar el triángulo, pues el resto de sentidos tienen que ser así. Para cerrar el triángulo. Y ya pues buscamos el centro del triángulo, que para buscar el centro del triángulo se hace, que tiene que hacer, ¿cómo se hace? Pues tenemos que dibujar una recta perpendicular a este cateto de aquí. Esto tiene que ser 90 grados. Y tiene que pasar por el vértice opuesto, que sería este de aquí. Y así con todo. Entonces se unen todos en el centro. Y ese centro imaginario es el neutro. ¿Vale? Y entonces la tensión A'N sería esta de aquí. Esto es A'N. Bien, pues este diagrama de aquí nos queda algo tal que así. Un centro, que es el neutro, y unos fasores invertidos, como esta figura. Este es A', este es C', y este es B'. Vale, y luego tenemos que, una vez que tenemos estos dos, este de aquí y este de aquí, tenemos que
superponer uno con otro, ¿vale? Como hemos hecho aquí. Primero dibujamos el de alta tensión, que es el que tenemos como referencia, el que tomamos como referencia de las 12, y luego dibujamos el de baja tensión, cuyos centros coinciden, ¿vale? Entonces, siendo este las 12, que sería este de aquí, estas son las 12, entonces este de aquí, que es A', este se corresponde con las 180 grados. ¿Cuántos son 180 grados de fase? Es el índice horario 6. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Pues tenemos un triángulo en el de alta tensión, un triángulo de baja tensión, un desfase de 180 grados y se representa con D mayúscula para el que significa alta tensión en triángulo, D minúsculo que significa baja tensión en triángulo y 6 que significa 180 grados de desfase. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo. Hasta luego.